Y la semana pasada hablamos del reposo de Dios, Hebreos 4, y presentamos unas gráficas. Quiero que las volvamos a poner. Vamos a poner la gráfica 1, que estas gráficas nos ayudan a entender cómo es la relación con Dios ahora que estamos en el nuevo pacto. Entender esto, hermanos, nos va a ayudar a entrar al reposo de Dios, tener el entendimiento, la revelación de cómo es la relación con Dios ahora, nos va a ayudar a entrar en el reposo de Dios. Yo platicaba la semana pasada que mi padre espiritual en la tierra, digamos, mi pastor, Galen Scott, él escribió un libro que se llama La Revelación del Nuevo Pacto. En ese libro, él nos platicaba en el 2015 o 2016, no recuerdo qué año era, acerca de un principio espiritual que dice que un pacto es tan fuerte como las personas que lo conforman. Esto es una realidad. Cuando las dos partes del pacto son fuertes, el pacto es fuerte. Pensemos, puse el ejemplo la semana pasada de mis padres que han cumplido 54 años de casados. ¿Dónde están mis papás? Aquí están, cuarta fila. Un aplauso. Gran ejemplo para sus hijos. Amén. Todos los matrimonios de sus hijos son estables, un buen ejemplo, una herencia hermosa. Y podemos ver en este pacto, en este ejemplo de mis padres, que ambas partes han sido fuertes, han sido fieles a su parte del pacto. Mi padre como protector, proveedor y guía, como papá, como esposo, ha cumplido su rol, y mi mamá como ayuda idónea, consuelo, sabiduría de Dios, como esposa, como madre, han cumplido su rol. O sea, bueno, son humanos, tienen errores como todos nosotros, pero podemos ver que ambas partes se aman, son fieles, y eso hace que el pacto sea fuerte, sea duradero. Pensamos, por ejemplo, en otra pareja donde una parte es fuerte, otra parte es débil. Ese pacto no puede durar mucho, porque aunque una parte sea fiel, aunque una parte sea fuerte y cumpla su parte del pacto, si la otra parte no es fiel, ese pacto no puede durar mucho. Aunque una parte sostenga lo más que pueda el pacto, tarde o temprano, ese pacto se va a romper. ¿Por qué? Por el principio que nos enseña el pastor Galen, que un pacto es tan fuerte como las partes que lo conforman. Si traspolamos ese principio a la relación personal con Dios, entendemos por qué fracasó el primer pacto, el pacto antiguo que estableció Dios con su pueblo, con Israel, en el monte Sinaí. ¿Cuál es la esencia del pacto? La esencia del pacto es que Dios será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Vemos este principio a lo largo de todo el Antiguo Testamento. La esencia del pacto es esta: yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Así de sencillo. Así como la esencia de un matrimonio es: yo soy tu esposo y tú eres mi esposa. Un pacto de exclusividad. Un pacto de pertenencia del uno al otro. Los pactos, recuerden, van a limitarnos. Los pactos van a atarnos, van a vincularnos a otra persona o a otra parte, pero también van a proveernos una zona de protección y de privilegios, de exclusividad. Es bueno entrar en pacto. Dios es un Dios de pactos. Y en el Antiguo Testamento vemos un pacto. El pacto de Dios con su pueblo lo tenemos graficado en esta imagen. Cómo Dios entra en el pacto con el hombre. Pero en este caso, en el antiguo pacto, vemos que hay una parte defectuosa en ese pacto. ¿Cuál es la parte defectuosa? El hombre. Hay una parte santa, que es Dios, y hay una parte pecadora, que es el hombre. Una parte fiel, que es Dios, una parte infiel, que es el hombre. Una parte perfecta, una parte imperfecta. Una parte fuerte, que es Dios, una parte débil, que es el hombre. Entonces este pacto
no puede funcionar, no puede sobrevivir. Y entonces este pacto caduca, ¿ok? No se puede establecer una relación directa con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, su naturaleza está corrompida y va a tender siempre al pecado. Dios es un Dios santo, Él requiere santidad de nosotros, pero nosotros no podemos ser santos. Fracasa el pacto porque está presente la parte humana, la parte defectuosa. Entonces el pacto fracasa. Ahora, nosotros tenemos una idea de lo que es el nuevo pacto. Una idea que yo comentaba la semana pasada, no podemos decir que es equivocada, pero sí es muy inexacta. Y la idea que tenemos es la siguiente gráfica, la gráfica 2. Esta es la concepción tradicional del nuevo pacto. Entonces nosotros decimos, el antiguo pacto fracasó porque el hombre es un ser caído, es un hombre pecador. ¿Qué es lo que hace Dios en el nuevo pacto? Pensamos que Dios hace al hombre nacer de nuevo, le da un espíritu nuevo y ahora el pacto puede funcionar porque Dios ahora va a relacionarse con un hombre ¿qué? Nuevo. Ahora sí va a funcionar el pacto, pensamos, porque Dios se relaciona ahora con un hombre nuevo, con un hombre redimido, con un hombre perdonado, con un hombre transformado, con un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de poder. Ahora sí va a funcionar el pacto. Pero como yo dije la semana pasada, lo repito ahora, esta concepción del nuevo pacto es inexacta. Tiene un acercamiento, pero no es correcta. ¿Por qué? Porque esta concepción del nuevo pacto tiene el mismo problema que el antiguo. ¿Cuál es ese problema? La parte humana. Porque aunque usted sea un hombre nuevo, una nueva criatura, aunque usted haya nacido de nuevo y tenga el Espíritu Santo, sigue siendo usted la parte débil de este pacto. Entonces, este pacto no podría durar, este modelo no podría durar porque este modelo contiene el mismo defecto que el anterior. Entonces, esto no es el nuevo pacto. Eso no es el nuevo pacto. Es una concepción muy limitada, muy inexacta de lo que es el nuevo pacto, pero es lo que creemos que es. ¿Y cuál es nuestro error? Que nos relacionamos directamente con Dios. Y entonces basamos nuestra relación con Dios ¿en qué? En nuestra justicia propia. Basamos nuestra relación con Dios en nuestra capacidad de cumplir los estándares de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos personas que, como no logran cumplir esos estándares, luego se desaniman y no quieren seguir yendo a la iglesia, no quieren seguir a Cristo. La semana no le fue tan bien y entonces se sienta en la última fila. Perdón por los que se sentaron hoy en la última fila, pero se sienta en la última fila, mete sus manos a la bolsa y no quiere adorar al Señor. ¿Por qué? Porque implícitamente usted está demostrando que su relación con Dios depende de la justicia suya. ¿Cuál es el problema con esto? Que las mismas personas que se deprimen porque no alcanzan cierto estándar son las mismas personas que luego se creen las vacas sagradas porque hacen más que otros. ¿Por qué? Porque basan su relación con Dios en su justicia propia. Entonces luego dicen cosas como: pastor, yo oro más que todos. Pastor, yo me levanto a las 4 de la mañana. Yo ayuno, yo voy a predicar. Los demás no lo hacen. Siento que la iglesia está fría porque no hacen lo que yo hago. Entonces es lo mismo pero del otro extremo. ¿Por qué? Porque al final uno está basando su relación con Dios en su justicia propia. Cuando uno no cumple los estándares, ya no quiere seguir a Cristo. Cuando uno cumple los estándares, se cree la vaca sagrada de la iglesia.
Por eso, esta concepción del nuevo pacto es inexacta, es equivocada y no debemos pensar que es así. ¿Cuál es la concepción correcta del nuevo pacto? Siguiente gráfica. Esta es: Dios pacta con el hombre. ¿Qué hombre? Jesucristo. Jesucristo. Y acá, en esta forma del nuevo pacto, tenemos a un Dios santo y a un hombre santo. Tenemos a un Dios fiel y a un hombre fiel. Tenemos a un Dios perfecto y a un hombre perfecto. Y este modelo, esta forma del nuevo pacto, no puede caducar, porque ambas partes son fuertes, ambas partes son fieles. Por eso el libro de los Hebreos dice en su capítulo 8 que profetiza, ¿verdad? El libro de Isaías, o Jeremías me parece que es, que en aquellos días, dice el Señor, haré un nuevo pacto. ¿Con quién? ¿Con los gentiles? No. ¿Con los mexicanos? No. Con la casa de Israel, con la casa de Judá, es decir, con Cristo. Entonces el nuevo pacto no es con usted. El nuevo pacto no es conmigo. El nuevo pacto no es con los gentiles. El nuevo pacto es con Jesús. Jesús está sentado a la diestra del Padre y Él es la suficiencia del nuevo pacto. Entonces, si hoy yo baso mi relación personal con Dios, no en mi justicia, sino en la justicia de Cristo, entro al reposo. Entro al reposo. Descanso en la justicia de Cristo. Descansa mi alma en saber que mi relación con Dios depende de Cristo. ¿Dónde entramos nosotros? Siguiente gráfica. ¿Dónde entramos nosotros? En Cristo. El muñequito está afuera. La flecha, digamos, es la salvación el día que aceptamos a Cristo. Entramos a estar en Cristo. Él es el mediador. Hace rato cantábamos, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Si la salvación dependiera 99% de Dios y 1% de cada uno de nosotros, por ese 1% fracasaríamos. La relación con Dios depende de Cristo. Eso nos sostiene. Y entender eso nos hace entrar en el reposo. ¿Cuál es nuestro trabajo? La permanencia en Cristo. Quedarnos en Cristo. Sabiendo que no hay una partícula de gloria para nosotros. No hay gloria para nosotros. Yo no soy mejor que usted. Yo no soy mejor que el drogadicto que está tirado en la calle, allí en el centro de la ciudad de Mérida. Yo no soy mejor que él. ¿Qué es lo que hace mantenerme en Cristo? Es la posición de Cristo. Yo soy el que debo entrar a Cristo. Por tanto, mi relación con Dios no se basa en mi capacidad personal de cumplir mandamientos, sino se basa en la relación de Cristo con el Padre. Cristo me presenta justo delante del Padre. Claro, eso no quiere decir que ya no vamos a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la misma carta de los Hebreos que nos explica estas cosas, en 4 veces nos exhorta a la permanencia. En otras palabras, el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la nueva creación que somos en Cristo,
lo somos, lo tenemos para, número uno, entrar a Cristo y número dos, permanecer en Cristo. La salvación no está en usted. La salvación no está en mí. No es inherente en nosotros la salvación. La salvación está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he hablado para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. No está en nosotros inherentemente como una vacuna que nos la ponen y ya ahí queda en nosotros. No, está en Cristo. ¿Cuál es el llamado? La permanencia en Cristo. La permanencia en Cristo. Es el repaso de la semana pasada. Le damos gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Daré un aplauso fuerte. El título del tema de hoy es Escondidos en Cristo. Escondidos en Cristo. ¿Cuál es el título de hoy? Vamos a leer Gálatas 3, 27 al 29. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, ¿qué? ¿Cuántos han sido bautizados en Cristo, incluyendo a las hermanas de ayer? Ok. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué? De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Revestíos, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Enduo es la palabra griega que significa estar adentro, meterse adentro, revestirse, vestirse, disfrazarse como un buzo o como un astronauta. Un astronauta se pone un traje y él se mete a un ámbito donde él no podría subsistir por sí mismo. La presión atmosférica, la gravedad, el oxígeno no es su ámbito, pero en su traje el astronauta tiene oxígeno, presión atmosférica y él puede subsistir en el espacio. Esa acción del astronauta meterse al traje es enduo. Enduo. Se está revistiendo, está entrando a una vestidura que le va a servir para entrar a un ámbito en el cual él no podría estar por sí mismo. Él no podría estar por sí mismo. O un buzo también que entra a las profundidades del agua, del mar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Qué hermoso es estar en tu casa, Padre. Respirar la atmósfera celestial. Compartir con los hermanos. Sentarnos como María, hermana de Lázaro, a recibir tu palabra. Aquella cosa que nadie nunca nos podrá quitar. La revelación de tu palabra y nuestra experiencia personal contigo. Hoy reconocemos, Padre, que no es en nosotros mismos, sino a través de Cristo. Es en Cristo que somos aceptos. Gracias a la justicia de Cristo, a la perfección
de Cristo, a la obediencia de Cristo, tu Hijo. Él es el mediador de un nuevo pacto. Y es a través de Él que somos bendecidos. Hoy nos presentamos delante de ti, no en nuestra justicia propia, la cual es frágil, imperfecta, débil, sino revestidos de Cristo, investidos de tu Hijo. Y bendecimos esta palabra. Yo sé que va a traer revelación, va a levantar fe en nuestro corazón, va a traer libertad para caminar contigo en una relación tan sólida, Padre, tan fuerte como es la relación entre el Padre y el Hijo, sentados junto a otro, el Padre y el Hijo a la diestra. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Te alabamos, te adoramos y nos gozamos en el nuevo pacto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre. Wow. Dile al que está a tu lado: estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Eso es todo lo que necesitas. Por eso estamos en pie. Cuando no entendemos esto, seguimos en el esquema del primer pacto. Pensamos que la relación con Dios se basa en nuestra capacidad, se basa en nuestra justicia personal. ¿Y cuál es el problema? Cuando fallamos, ya no queremos regresar a la iglesia. Y cuando acertamos, no nos pueden tocar la mano ni con un palo, porque nos creemos superiores a otros. Pero cuando uno entiende la relación, el fundamento de la relación personal con Dios, la gloria queda excluida. La jactancia queda excluida. No hay jactancia, no soy yo. Es Cristo. Es Cristo el fundamento, el sustento. Y hay una historia en el Antiguo Testamento que nos ayuda a entender este concepto. Una historia que revela de una forma metafórica la relación a la cual nosotros entramos para establecer este vínculo con el Padre. De otra manera sería imposible, porque ya pecamos. ¿Cuántos pecados cometió el primer hombre para salir de la presencia de Dios? ¿Cuántos, Sonia? 1. ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros? Es imposible que podamos entrar a la presencia de Dios. Es imposible. Dios no puede perdonarnos porque nos ame por su justicia. Aunque Dios nos ame, Él no puede perdonarnos porque Él es justo. Ay, pastor, pero Dios es bueno. Precisamente porque es bueno, Él va a juzgar la maldad. De ninguna manera Dios tendrá por inocente al culpable. El atributo que pensamos que nos va a salvar es justamente el atributo que nos va a condenar. Porque Dios es bueno, Él va a aplicar la justicia. Pero Él nos ama. Dios nos ama, pero nos tiene que juzgar porque ya pecamos. Dios nos ama, pero Él no puede perdonarnos porque es justo. Entran en conflicto dos atributos divinos, el amor y la misericordia, con su justicia. Si Él nos perdona solamente por su amor y su misericordia, Satanás se para y le dice a Dios: ahora perdóname a mí también. Ahora me tienes que perdonar a mí también. Y tienes que dejarme entrar al paraíso. Si lo dejas entrar a Él, me tienes que dejar entrar a mí al paraíso.
Así que Dios, aunque nos ame, no puede perdonarnos. Aunque Él sea bueno, no puede salvarnos porque ya pecamos. ¿Cómo soluciona Dios este gran dilema? Un gran dilema entre el amor y la misericordia de Dios y su justicia, la cual es el cimiento de su reino. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es la solución. Él es el pago. Él viene y paga la deuda y ahora el Padre nos puede perdonar sin dejar de ser justo. Ahora el Padre nos puede amar sin pervertir la justicia. Nos puede salvar sin que Satanás le diga, sálvame a mí también. Wow. El Evangelio es la cosa más sublime. Ni a todos los George Lucas, Steven Spielberg, todos los cineastas que han hecho las películas más famosas pueden concebir la grandeza, la belleza del Evangelio. Es gracias a Cristo. Es gracias a Cristo. La copa de la ira de Dios debe ser derramada. La copa de la ira de Dios debe ser derramada porque Él es justo. ¿Qué pensarían ustedes de un gobernante? Y no estoy refiriéndome a alguien en especial, pero que no juzga a los criminales. ¿Es un buen gobernante? No, no es un buen gobernante. ¿Qué es lo que provoca al no juzgar a los criminales? Que la maldad crezca, que la maldad avance. Y Dios es un buen gobernante. Él va a juzgar la maldad. Y la juzgó en Cristo. La copa de la ira de Dios es la copa que Jesús le dice en Getsemaní: pase de mí esta copa. Y si esa copa la levantamos y la volteamos, ya no queda ni una gota. Es la copa de la ira de Dios por usted. La tomó Jesús. Esa copa la tomó Jesús. Y la tomó Jesús por cada persona que ha nacido y que ha pecado, lo cual es el 100% de la población mundial. Pero solamente serán salvos los que crean en Él, los que vengan a refugiarse en Cristo. Porque mi juicio ya fue efectuado en la cruz. Y cuando la copa de la ira de Dios está saciada, ahora hay misericordia, hay amor. Por eso Cristo no solamente es nuestro ejemplo, vamos a seguir a Jesús. No es solamente nuestro ejemplo, es el fundamento de nuestra relación, de nuestra salvación en primer lugar, pero ahora de nuestra relación personal con el Padre. Usted no puede presentarse delante del Padre por usted mismo. Usted no puede presentarse así por usted mismo. Usted solamente se puede presentar en Cristo. Esta pequeña frasecita que aparece en muchas partes de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, que habla de una posición que tenemos delante de Dios en Cristo. Si usted ha recibido a Cristo, usted está en Cristo. Y la base de su relación personal con Dios no es usted, es Cristo. Y la base de su salvación no es usted, es Cristo. Y la base de su santificación no es usted, es Cristo. Cuando usted se está mirando a sí mismo,
Usted está mirando solo a sí mismo. Usted está en la antigua alianza. Y cuando usted está mirándose a usted mismo, obviamente, ¿qué es lo que va a ver? Imperfección, pecado. ¿Y cuánto tiempo a la semana usted está mirándose a usted mismo? Tal vez el 98, 99% del tiempo usted está mirándose a usted mismo. Y con base en eso, usted toma decisiones, usted piensa, usted razona, usted habla, usted vive con base en eso, con base en su visión personal de usted mismo. ¿Y en qué basa su relación con Dios? En usted mismo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Está limitado, está obstaculizado por su visión de usted mismo. Porque usted no debe vivir mirándose a usted mismo, leyendo libros de autoayuda, de superación personal, cómo salir adelante en sus problemas. Pero cuando usted empieza a mirar a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo empieza a obrar la obra de la santificación. Cuando usted no está consciente de sí mismo, sino que está mirando a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo empieza a trabajar en usted la obra de santificación. Así es como vivía Adán y Eva antes del pecado. No se miraban a ellos mismos, no estaban conscientes ellos mismos. Eva no sabía si su cadera estaba muy grande o muy chica. Ella no veía eso. Ella no veía si su ojo estaba chueco, estaba delgado. No, ella no veía eso. Ella no está consciente de ella misma. Él no está consciente de él mismo. Incluso están desnudos y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque están mirando a Cristo. En el momento en que quitan la mirada de Cristo y la ponen en ellos mismos, viene el problema. Y la forma en que nosotros debemos caminar es regresando a Cristo, regresando al Padre, ese conocimiento que nunca debió haber entrado en nosotros. Por eso un verdadero creyente regresa a Cristo el conocimiento del bien y del mal. Este conocimiento no es mío. ¿Qué es bueno o qué es malo para mí? No lo sé, tú lo sabes. ¿Qué hay que hacer? Hay que diezmar, diezmo. ¿Por qué? No lo sé, Dios lo dice. ¿Qué hay que hacer? Hay que congregarse, voy. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Te están pagando? ¿Qué? No sé, yo voy, yo estoy. El bien y el mal ya no están en mí. He renunciado a ese razonamiento, a ese conocimiento. Ahora, mi bien y mi mal están en Dios otra vez. Soy como Adán y Eva antes del pecado, o como Cristo cuando caminó en la tierra. Tenemos que devolverle a Jesús ese derecho de definir lo que es bueno y lo que es malo para uno. Y la única manera de hacerlo es mirando a Cristo, estando absortos mirando a Cristo. Cuando usted mira a Cristo, el Espíritu Santo entra en su vida y hace lo que usted en 20 años no pudo hacer. Le santifica, le hace madurar, le hace crecer. ¿Por qué? Porque su caminar es correcto, mirando a Cristo, puesto los ojos en Jesús. Ya no viva mirándose a usted mismo, sus defectos, sus limitaciones, sus debilidades, sus tentaciones. Tiene una lista completa de todas sus deficiencias. Ahora mire a Cristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, el principio y el fin de nuestra fe. Génesis 27, versículo 1 en adelante. Vamos a leer esta historia que nos va a ayudar a entender este concepto de vivir escondidos en Cristo. Aconteció que cuando Isaac envejeció,
Y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Verso 2. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Para que yo te bendiga antes que muera. Sabemos la historia. A los 60 años de edad, Isaac y Rebeca conciben gemelos, Esaú y Jacob. Y dice la Biblia que había un conflicto en el vientre. Peleaban en el vientre. Había una profecía, dos naciones están peleando. ¿Por qué? Porque Jacob quería salir primero. Jacob quería salir primero para ser el primogénito. Pero Esaú es el que nace primero. Y cuando sale Esaú, dice que estaba velludo, que era rubio, medio rojizo, y que cuando nace Esaú, Jacob lo tenía agarrado del carcañal, del pie, lo tenía agarrado. Estaba trabada su mano porque estaban luchando en el vientre. Y entonces a él le ponen Jacob. Jacob significa usurpador, significa suplantador, porque desde el vientre Jacob deseó la primogenitura. Ahora, ¿qué es la primogenitura? La primogenitura es un concepto muy espiritual, es un concepto del reino de Dios que hoy no le damos importancia a ese concepto. Nuestro hijo primogénito es igual a cualquier otro de nuestros hijos. Pero en la antigüedad y en el reino de Dios sí que tenía un valor importante. Primogénito significa el primero en ser engendrado. Primo, de primero. Genare es engendrar. El primero en ser engendrado. La primogenitura era un concepto de mucho valor en el pueblo de Israel. Los primogénitos tenían un lugar especial en la mesa. Era el principio del vigor de un hombre. El primer hijo de un hombre, dice la Biblia, era el principio de su vigor, de su fuerza, de su juventud. Y entonces Dios mandaba que se le consagre el primogénito. Había que consagrarle a Dios el primogénito de las ovejas, el primogénito de las vacas, el primogénito de todo. Y las primicias de las cosechas, lo primero que se cosechaba era de Dios. Y el primer hijo es de Dios, es consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el concepto de la primicia, lo primero y lo mejor. ¿No es lo que nosotros esperamos de nuestro ser amado? Las esposas, ¿qué quieren de sus esposos? ¿Lo que les sobre? Ay, lo que te sobre de tu tiempo me das. Si te sobra dinero me das. No, ¿verdad? La esposa quiere lo mejor de su esposo. Pues esa idea viene de Dios. Porque Dios nos ha dado lo mejor. Y Dios quiere que le amemos como Él nos ama a nosotros, dándole nosotros lo mejor también. Así que el primogénito, hermanos, era una figura muy importante dentro de la nación de Israel. El primogénito tenía un lugar especial en la mesa. Y podríamos decir que el primogénito incluso tenía una autoridad mayor a la madre cuando faltaba el padre. ¿Ok? La autoridad del primogénito, cuando el padre fallecía, vendría a ser mayor
que la madre. El primogénito era el segundo al mando, era el brazo derecho del papá. El papá enseñaba todos los secretos del trabajo al primogénito. El papá enseñaba todas las formas de cómo administrar la casa, protegerla al primogénito. Incluso el primogénito era el que recibía la herencia para que luego él la repartiera entre los hermanos menores. Por eso cuando vemos la historia del hijo pródigo, el hijo mayor es el que se molesta, porque está involucrado el principio de la primogenitura. Y el primogénito tenía ese lugar, esa bendición. Y cuando leemos esta historia, Isaac le dice a Esaú: ya voy a morir pronto, voy a bendecirte. Va a soltar. Isaac va a soltar esa impartición para que ahora el primogénito, que es el segundo al mando, pase a estar en primer lugar y reciba la herencia, no solamente a nivel físico, en tierras, dinero, ganado, sino a nivel espiritual, la herencia de Abraham y de Isaac. Entonces, esto es lo que estamos viendo en este pasaje. ¿Qué es lo que va a hacer Isaac? Pero ¿quién es Esaú? ¿Quién es Jacob? La Biblia dice que cuando estos dos gemelos nacieron, Esaú se volvió cazador, se volvió un hombre de campo. Esaú era un hombre alto, robusto, rubio, fuerte, velludo, carita, ojiazul, etcétera. Era el orgullo de Isaac, era el fuerte, ¿no? ¿Y quién era Jacob? Dice la Biblia que era lampiño, perfil bajo, habitaba en tiendas, pero a Jacob lo amaba Rebeca, su mamá. O sea que el preferido de Isaac era Esaú y el preferido de Rebeca era Jacob. Ya estaba, ¿no? Esaú era el alma de la fiesta. Esaú era el extrovertido. Llegaban los tíos, llegaban los abuelos, llegaba la familia. Esaú era el centro de la mesa. Todos escuchando a Esaú. Y Jacob ahí, en el cuarto. Perfil bajo. Habitaba en tiendas. No es cazador. No está fuerte. Ahí está Jacob. Marcado por ese nombre, ¿no? Usurpador. Suplantador. Pobre Jacob. Jacob eres tú. Jacob soy yo. No hay gracia en nosotros. No hay hermosura en nosotros. No somos el preferido del Padre. No somos el alma de la fiesta. No hay gloria en nosotros. ¿Qué somos? Lampiños espirituales. ¿Qué somos? Perfil bajo. No somos aceptos. Ahí estamos a un ladito. Es el modelo de Jacob. Sigamos leyendo. Versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Rebeca escucha todo. Rebeca ama a Jacob. El derecho de primogenitura es de Esaú, el alma de la fiesta.
el rubio, el velludo, el carita, extrovertido. De él es el derecho de primogenitura, aunque un capítulo antes, sabemos que Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Rebeca es el tipo del Espíritu Santo que agarra a Jacob, un lampiño espiritual que no tiene gracia, que no es acepto delante del Padre, y lo va a vestir para presentarlo al Padre. Verso 7, tráeme caza y hazme un guisado para que coma. Verso 8, ahora pues, hijo mío, dice Rebeca a Jacob, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Verso 10. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. ¿Qué está preparando Rebeca? Una trampa, una usurpación. Llegó el momento, hijo, de que hagas honor a tu nombre. Llegó el momento de arrebatar la bendición. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, escuchen lo que responde la madre, que es una declaración profética de lo que hizo Cristo en la cruz. Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca, ¿qué cosa? Los vestidos de Esaú, su hijo mayor. ¿Cuáles vestidos? Los preciosos que ella tenía en casa. Y vistió a Jacob, su hijo menor. Número 1, Rebeca disfraza a Jacob de Esaú. Claro, le quedaba grande todo, ¿no? Le quedaba grande la camisa, grande el pantalón, grande todo. Porque Esaú es corpulento, Jacob no. Pero el aspecto espiritual es que el Espíritu Santo nos reviste de Cristo, del primogénito. Número 1, los vestidos preciosos del primogénito. Verso 16, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Entonces le pone acá piel de cabritos y acá también, ¿no? Para que tenga pelo allá, Jacob. Vellosidad, hermosura. Vestidos santos, vestidos de primogénito y vellosidad. Verso 17, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Jacob. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob, verso 22, a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos
las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, ¿qué respondió? Yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Qué preciosa historia, hermanos. Qué preciosa historia que nos revela la investidura de estar en Cristo. No podemos entrar a la alcoba del Padre por nosotros mismos. Somos lampiños, tenemos perfil bajo, no estamos agraciados, no somos el centro de atención, no somos amados por el Padre. Pero el primogénito, el heredero de las promesas, nos dice la Biblia en Colosenses, no lo busquen, solo yo leo para ustedes, 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es Cristo Jesús. Por definición obvia, el primogénito es una persona, porque es el primero en ser engendrado. No puede haber 2 primogénitos o 3 primogénitos en una familia. Por definición obvia, el primogénito es uno. Sin embargo, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 22, leo nuevamente para ustedes, dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Cómo es que somos todos primogénitos si solamente uno es el primogénito? Porque en Cristo soy primogénito, vestido de Cristo, estoy vestido del primogénito. Y tú también, si has sido bautizado en Cristo Jesús, de Cristo estás revestido del primogénito, como Jacob. Y entonces tú eres primogénito también, yo soy primogénito, y todos los que estamos en Cristo somos primogénitos. Por eso, aunque por definición el primogénito es uno, millones de primogénitos somos uno en Cristo. En Cristo somos primogénitos. Y esta figura metafórica que vemos en Génesis 27 nos explica cómo puede suceder esto. No puedes entrar directamente a la relación personal con Dios, porque ese es el antiguo pacto. Ni siquiera siendo renacidos podemos entrar en una relación directa con Dios. Tenemos que ser embestidos, revestidos. Tenemos que meternos al traje del primogénito. Y acá es donde viene Rebeca, el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados, el Espíritu Santo nos reviste en dúo de Cristo. Nos introduce a Cristo y nos pone las vestiduras de Cristo. Y nos pone la vellosidad de Cristo y el olor de Cristo, para que podamos presentarnos al Padre, para que entremos a la presencia del Padre, y el Padre hace como que no ve muy bien. Y cuando nos presentamos cada mañana al Padre y empezamos nuestra oración: Padre, hoy me presento delante de ti.
El padre dice, la voz es la voz de Jacob. La voz es la voz de Juan José. Es la voz de cada uno de nosotros. Pero ven, acércate. Y por un momento, Jacob, que ha vivido toda su vida a la sombra de su hermano, por un momento Jacob, dentro de esos vestidos, puede amar al Padre y puede sentir que el Padre le ama a él. Aunque él siempre fue el segundo, aunque los mejores regalos fueron para Esaú, aunque Esaú era el orgullo de su papá, ahora Jacob, no con una malicia, sino con un deseo de ser amado por su padre, le dice, yo soy Esaú tu hijo, tu primogénito. Wow, cuando dijo eso, Jacob sintió que el pecho le iba a estallar. Por primera vez en su vida, él se sentía como el primogénito. Él se sentía con los derechos de la primogenitura, con la aceptación del padre, con el amor del padre, la preferencia del padre. ¿Eres tú mi hijo Esaú? Yo soy. Y entonces se acerca al padre. El padre palpa las manos disfrazadas de Jacob y toca la vellosidad. Huele los vestidos, el perfume del primogénito están en los vestidos. Y el padre dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son de mi primogénito. Las manos son de Esaú. Cuando nos acercamos delante de Dios, Él escucha nuestra voz. Y Él dice, la voz es de Carlos. Yo sé quién es Carlos. Lampiño, perfil bajo, habita en tiendas, no es el centro de la fiesta, no es agraciado, no hay nada digno de alabanza en él. Yo sé quién es Carlos. Pero cuando me acerco al Padre en Cristo, Él dice, la voz es de Carlos, pero las manos, siente las hendiduras de los clavos, son las manos de mi hijo. Y los vestidos, huele los vestidos del Salvador. Y entonces el Padre dice, voy a bendecirte. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Padre sabe quién eres. No se le puede engañar. Pero Isaac está siguiendo la línea en el espíritu y está bendiciendo a Jacob. Y por primera vez Jacob, dice la Biblia, abraza a su padre y le besa, sintiéndose amado, aunque él sabe que es parte de una usurpación, él se siente amado. ¿Qué fuera de mí, hermanos, si me presentase como Carlos Cruz a la alcoba del Padre? Lo dice la Biblia. Me va a tener mi padre por burlador y me va a maldecir. Disfrácese del primogénito. Disfrácese de Cristo. Preséntese en Cristo. Escóndase
en la justicia de Cristo. ¿Son sus vestidos los vestidos de Cristo? ¿Son sus manos las manos de Cristo? Él es el primogénito de toda creación. Los derechos de primogenitura son de Él, no son suyos. Usted es lampiño, perfil bajo, habita en tiendas. Usted no es agraciado, no tiene el favor del Padre, pero Rebeca le ama. El Espíritu Santo le pone un manto de justicia, un manto de santidad. No es suyo, es de Cristo. No es suyo el vestido, es de Cristo. Obedece mi voz, hijo mío, le dice el Espíritu. ¿Cómo entra la presencia del Padre, hermano? ¡Ay, ay, ay! Soy una piltrafa, soy una cucaracha. Así entra. ¿Cómo viene la congregación? ¡Ay, no! Yo soy la peor piltrafa del mundo. Porque su relación la basa en los vestidos suyos y en la lampiñosidad suya. Si es lampiño, le digo, no hay gracia en usted, pero el Espíritu Santo nos disfraza del Hijo. Las vestiduras del primogénito nos las pone para que entremos a la presencia de Dios. Por eso el libro de los Hebreos dice que ahora el camino al lugar santísimo está abierto a través del velo. Entramos confiadamente por un camino nuevo y vivo que el primogénito nos ha trazado. Tiene razón en deprimirse por su propia vida, pero tenga fe para introducirse y basar su relación con Dios no en la justicia suya, sino en la justicia de Cristo. Él es el fundamento, Él es la base de nuestra salvación. Deja que el Padre huela las vestiduras de su Hijo. Escóndase en Cristo. Terminamos con Colosenses capítulo 3. Pon versículo 1 al 3. Colosenses 1 al 3. Perdón, Colosenses 3 del 1 al 3. Lo va a entender. Del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuándo resucitamos con Cristo? En el bautizo. En el bautizo, hermano. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿qué cosa? Está escondida. Amén. Aleluya. Vuestra vida está escondida en Cristo. En Cristo. Ahí está su vida. Ahí está su vida escondida. Con Cristo en Dios. Y pone el versículo 4 también. 4.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Póngase de pie. Cierre sus ojos.